Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar entonces con los ejercicios del movimiento uniforme variado. Voy a dar una explicación teórica de los ejercicios que les pasé para los estudiantes que de pronto todavía tengan algún tipo de dudas. Recordemos que entonces tenemos aquí un primer ejemplo. Me dice que describir el movimiento de la siguiente gráfica y calcular la velocidad en los 0, 4, 10 y 15 segundos. Estos dos primeros ejercicios están muy asociados con el primer tema que repasamos desde nuestra primera semana virtual, que es el tema de las gráficas. Entonces tenemos en el eje X el tiempo en segundos, en el eje Y la velocidad en metros por segundo. Miren que uno se analiza la gráfica, pues prácticamente aquí vamos sacando toda la información fácilmente. El objeto sale con una velocidad de 4 metros por segundo y se queda con esa velocidad, o sea que no hay aceleración, se mantiene la velocidad constante durante los primeros 4 segundos. Luego el móvil acelera y alcanza una velocidad de 10 metros por segundo y luego el móvil desacelera y va frenando hasta que alcanza una velocidad de 0. Entonces nos están preguntando la velocidad entonces inicial va a ser 4 metros por segundo. A los 4 segundos va a continuar con la misma velocidad, porque ahí tiene la velocidad constante. Luego me preguntan la velocidad a los 10. Ahí acelero y alcanzo su valor máximo. La velocidad de los 10 segundos va a ser 10 metros por segundo, que es lo que vemos aquí en la gráfica, este punto. Luego el auto desacelera y miren que a los 15 segundos aproximadamente el auto se va a detener. ¿Por qué? Porque frenó. O sea que aquí podríamos decir, aprovechando esta gráfica como para explicar algo, unas cosas importantes, en esta parte la aceleración sería 0. Aquí la aceleración sería positiva. En cambio acá la aceleración sería negativa, porque ahí el auto está frenando. Muy bien, vamos para el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos pone 3 situaciones. Nos dice que elegir la gráfica de la velocidad en función del tiempo que se corresponde a cada situación. Aquí tenemos 3 gráficas. Entonces nos dice dejar caer una moneda desde la azotea de un edificio. El movimiento comienza en el momento en el que se suelta la moneda y termina cuando ésta llega al suelo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si yo estoy en un edificio y yo suelto la moneda, la dejo caer, la velocidad inicial es 0. ¿En cuál de estas 3? En la línea roja, estas son velocidad en función del tiempo. Fijemos que en la tercera, aquí tenemos que la velocidad inicial es 0. En cambio las otras dos no. Entonces aquí podemos, ahí ya sabemos con esta que esta va a ser la situación 1, o sea la de la moneda. Porque en la medida que si yo tengo este marcador y lo suelto, su velocidad inicial es 0. Va ganando velocidad hasta que finalmente va a tocar el suelo. Y aquí en este caso se ponen los valores negativos, pues porque realmente va hacia abajo del edificio. Si uno tiene, pues digamos, el eje X sobre el piso, entonces el Y positivo iría hacia arriba y el hacia abajo sería la Y negativa. Por eso los valores negativos. Bueno, el otro caso nos dice lanzar una moneda hacia arriba en línea recta. Ese es diferente porque ya estamos lanzando. El movimiento comienza cuando se suelta la moneda y termina cuando cae al suelo. Entonces si yo este marcador en vez de dejarlo caer lo quiero lanzar, tengo que hacer una fuerza hacia arriba. Entonces aquí vemos la situación A, que el objeto sale con una velocidad, va a ir disminuyendo. ¿Cuándo disminuye? Cuando alcanza su altura máxima. Cuando alcanza su altura máxima, en ese momento la velocidad va a ser 0 y luego va a empezar a caer. Entonces la velocidad va a empezar a volverse negativa. Aquí tenemos la situación 2, que sería la otra moneda pues lanzada al aire y que luego va a caer. Finalmente tenemos la tercera situación. Nos dice que efectuar el adelantamiento de un auto en marcha con otro auto. El movimiento comienza justo antes de realizar el adelantamiento y termina cuando, una vez rebasado el auto, se lleva la misma marcha que al inicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a la par con otro auto y yo lo necesito. Entonces, yo tengo una velocidad porque voy a la par con otro auto, pero lo voy a pasar. Entonces, yo tengo que bajo un cambio, acelero. ¿Cómo acelero? Mi velocidad se incrementa, hago el sobrepaso, me vuelvo a ubicar en mi carril y entonces el momento que uno hace es que uno hace el
otro cambio y uno desacelera un poco. Entonces ahí tenemos el segundo ejercicio. Vamos a hablar entonces del tercero. Me dice que vamos a calcular la aceleración necesitamos calcular la aceleración que se aplica a un móvil que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora. Que se necesita aplicar a un móvil para que se desplace en línea a 90 kilómetros por hora para que reduzca su velocidad. O sea que esta va a ser la velocidad inicial, va a pasar a una velocidad de 50 kilómetros por hora y se va a gastar un tiempo de 25 segundos. Fijemos que acá que entonces nos damos cuenta que si la velocidad se va a reducir, ya sabemos, ya podemos imaginar, la aceleración nos tiene que dar negativa porque está frenando. Entonces, cuando yo reduzco mi velocidad, mi aceleración es negativa. Cuando yo aumento mi velocidad, mi aceleración es positiva. Y si yo mantengo la velocidad constante, como vimos en el movimiento uniforme variado, es porque mi aceleración es de 0. Acá entonces, solo tenemos entonces que averiguar la aceleración. Nosotros tenemos una formulita, como tal que hemos visto, que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De ahí podemos despejar la aceleración. Miren que velocidad inicial está a este lado sumando, va a pasar acá a restar, el tiempo que está multiplicando va a pasar a dividir y ahí tendríamos la aceleración. Es una manera sencilla de calcularlo. ¿Qué va a pasar entonces? Que podemos reemplazar. Fijemos que las unidades no son las mismas, porque tengo horas y tengo segundos. Entonces yo puedo hacer varias cosas. Aquí puedo, si quiero para ahorrarme un pasito, pues yo puedo pasar 90 kilómetros por hora a metros por segundo, que es como está subiendo en el taller. 50 kilómetros por hora a metros por segundo, eran como 2 pasos. Pero yo lo puedo hacer de una manera un poquito más rápida y es restarlo primero. Mire, velocidad final es 50 kilómetros por hora. Menos la velocidad inicial que es 90 kilómetros por hora. Esto todo dio el tiempo que son 25 segundos. Pero ¿qué va a pasar? Que miren que esto me va en kilómetros por hora. Entonces yo lo puedo pasar a metros por segundo. Ya sabemos, entonces lo que me da esta resta, tengo kilómetros arriba, entonces pongo un kilómetro abajo. Son 1000 metros, ahí cancelaría kilómetros. Y colocaría aquí que una hora son 3600 segundos y aquí cancelaría hora. Le tomo de aquí estos dos ceros, con estos dos ceros también los cancelo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 50 menos 90, que me da menos 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Que ya vimos, ya los cancelamos. Entonces me va a quedar menos 40 por 10, menos 400. Dividido 36 y luego dividido por 25. Eso entonces finalmente nos va a dar 13.9 metros por segundo al cuadrado. Dato importante acá. Perdón, es velocidad. No, perdón. Está bien. Entonces, perdón, me da menos 0.4. Que tomé un dato aquí que no es. Menos 0.4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, recordemos cosas importantes. La velocidad siempre nos va a dar en longitud sobre tiempo, o sea que nos va a dar en kilómetros sobre hora o en metros sobre segundo. La aceleración siempre va a tener unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. Ahora yo noto esto. Entonces, velocidad siempre me va a dar longitud sobre tiempo, o sea, por ejemplo, metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Son las dos más comunes que vamos a utilizar. En cambio, la aceleración tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, o sea que sería metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado, aunque realmente pues para el caso de la aceleración nosotros casi siempre la vamos a matar sobre metros sobre segundo al cuadrado.
Muy bien, ahí tendremos entonces el tercer ejercicio resuelto. Vamos a pasar para el cuarto. Un tren de alta velocidad en reposo. Recordemos, si me dicen que está en reposo, es porque su velocidad inicial es 0 metros por segundo o kilómetros por hora. Comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante. Vean el valor de la aceleración de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Me dice calcular la velocidad, me dicen que en kilómetros por hora hay que convertirla, que alcanza el tren a los 3 minutos. O sea, ¿cuál es la velocidad final a los 3 minutos? Entonces, vamos a usar la misma ecuación que utilizamos ahorita. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya nos dijeron que la velocidad inicial es 0. Eso nos permite simplificar. La aceleración es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, mira que nos lo dio en minutos, lo necesitamos en segundos. Entonces hagamos una pequeña conversión que es muy fácil, pero igual se las voy a mostrar. 3 minutos. ¿Cuántos minutos tiene? Pero ¿cuántos segundos tiene 3 minutos? Pues ya sabemos que un minuto son 60 segundos. 6 por 3, 18. Esto me va a dar 180 segundos. O sea que aquí multiplicaremos esto por 180 segundos. Se cancela este segundo con uno de este, porque me va a quedar la velocidad de metros sobre segundo. Este 0 lo puedo cancelar con el decimal, entonces me queda 5 por 18. O sea que finalmente la velocidad final sería 5 por 8, 40 llevo 4, 5 por 1 5 y 4, 9, 90 metros por segundo, porque realmente es un tren de alta velocidad. Entonces mire que en 3 segundos ya alcanza una velocidad muy alta. Pero recordemos que nos pidieron que la velocidad la debemos hallar en kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer un último pasito más. Vamos a hacer la conversión. Ahorita convertimos de kilómetros por hora a metros por segundo. Aquí vamos a hacer el contrario. Y esto ya lo habíamos visto en clase presencial muchas veces. Como tengo metros en el numerador, pongo metros en el denominador para que se cancele. 1000 metros son 1 kilómetro. Y ahí cancelo los metros. Y hago lo mismo con segundos. Segundos está en el denominador, te lo pongo en el numerador. 3600 segundos, se cancelan segundos, son 1 hora. Y miren que ahí entonces yo ya tendría kilómetros sobre hora, que es lo que me están pidiendo. Sigue la operación matemática. Yo tengo 2 ceros que dividen, los cancelo con 2 ceros que multiplican. Un 0 que divide, lo cancelo con un 0 que multiplique. Lo que divide con lo que multiplica. Entonces, que finalmente me está quedando simplemente es multiplicar 36 por 9. O sea que la velocidad final sería 9 por 6, 54, llevo 5, 9 por 3, 27 y 5, 32. 324 kilómetros por hora, esa sería la velocidad que alcanza el tren al cabo de 180 segundos, o sea, 3 minutos, porque es un tren de alta velocidad. Muy bien, vamos para el paso. Ejercicio 5. El ejercicio 5 nos dice calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 kilómetros. Entonces, por ejemplo, tenemos la velocidad 216 kilómetros por hora. Si tarda 4 minutos en detenerse, o sea que esta es la velocidad, digamos, la inicial, la que lleva, ya sabemos que la velocidad final va a ser 0, porque se va a detener, y tarda un tiempo de 4 segundos para detenerse. Tiene que aplicar, por ejemplo, cuando va a llegar a una estación y tiene que frenar. Entonces, yo les dije que normalmente la velocidad, la aceleración nosotros que siempre tratamos en metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer de un paso inicial es convertir estos 216 kilómetros por hora a metros por segundo. Hacemos el mismo paso de ahora. 1 kilómetro
para que cancele. Son 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos. Bueno, entonces estos dos ceros con estos dos se cancelan, me va a quedar 2160 dividido 36 y esos son 60 metros por segundo. Esa sería la velocidad como tal que lleva el tren. El tiempo, espera que tengo una dudita. Son 4 minutos, anoté algo mal. Miras con eso, que uno tiene que tener mucho cuidado con. Mira que ya lo iba a pasar de una vez. El tiempo son 4 minutos, o sea que yo esos 4 minutos los debo convertir a segundos, como hicimos ahora. 1 minuto son 60 segundos, 6 por 4, 24, esto me da 240 segundos, imagínense, una diferencia muy grande entre 4 minutos a 4 segundos. Por eso les digo, es mejor siempre revisar al principio muy bien todos los datos para no equivocarnos. Bueno, entonces ya tenemos el tiempo en metros por segundo, la velocidad de metros por segundo, el tiempo en segundos. Ahora lo que ya podemos hacer entonces es reemplazar Entonces nosotros tenemos la fórmula que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros sabemos entonces que el tren se detiene, o sea que la velocidad final va a ser 0. Entonces lo que nos están pidiendo es que averiguemos la aceleración, entonces la vamos a despejar, esta velocidad inicial pasa al otro lado, signo menos, el tiempo aquí a dividir, y aquí nos queda la aceleración. Entonces la velocidad inicial ya sabemos que son menos 60 metros por segundo. El tiempo ya sabemos que son 240 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren que menos dividido más, pues nos va a dar menos. Ya sabíamos que era un signo negativo porque el tren está frenando. O sea, que sabemos que vamos bien por el signo. 0 que multiplique y 0 que lo puedo cancelar. Voy a tener 6 dividido 24. 24 no cabe en 6. Agrego el 0 y pongo la coma. 24 estará unas 2 veces. 2 por 4, 8. A 10, 2 llevo 1. 2 por 2, 4, 1, 5. A 6, 1. Agrego el 0. Estará más o menos unas 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0 llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. A 12, 0. O sea, menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración que tiene que tomar nuestro tren para poder frenar a la velocidad que llevaba. Obviamente, a mayor velocidad, pues tendrá que gastarse más tiempo para frenar o un frenado más brusco. Problema 6. Tenemos un ciclista que está en reposo. Entonces sabemos, reposo, velocidad inicial, 0. Ahorita miramos qué unidades. Comienza a pedalear hasta alcanzar 16.6 kilómetros por hora. Tengo una velocidad de 16.6 kilómetros por hora. Aquí podemos poner kilómetros para que nos queden iguales. En 6 minutos. 6 minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos más. Entonces vamos a calcular la distancia total que alcanza si el momento dura 18 minutos más, o sea que 18 más 6, si el tiempo final van a ser 24 minutos. Bueno, hay datos importantes. Entonces, el pedaleo continúa durante 18 minutos, el momento tiene un total de 24 minutos, y eso ya lo definimos. Muy bien. Lo primero que podemos averiguar entonces es cuál es la aceleración. ¿Qué aceleración tiene el ciclista? Bueno, acá puedo trabajarlo
Pues en el taller lo hicieron en kilómetros por hora, esa es una opción, o lo puedo pasar a metros por segundo, igual pues de tomos también. Cualquiera de las dos formas nos va a dar prácticamente lo mismo. Puede haber pequeñas diferencias en el resultado final, pero es por el tema de los decimales, pero el proceso estaría bien. Entonces tendremos que la aceleración va a ser entonces velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final son 16.6 kilómetros por hora. La velocidad inicial que es 0. ¿Cierto? Aquí nos estamos gastando la primera parte 6 minutos. Bueno, si quiere hagámoslo aquí aparte porque no queda eso tan ya, no. Recordemos que todos esos 6 minutos, pero realmente aquí yo los debería pasar a horas. $60 minutos son una hora. 6 dividido 60 que me da 0.1 horas. Ahí tendríamos entonces, para calcular la aceleración, que me da 166, ojo, kilómetros sobre hora al cuadrado, porque recuerden que la aceleración siempre nos va a quedar longitud sobre tiempo al cuadrado. Ahí tenemos el valor de la aceleración. Como ya tenemos la aceleración, ya podemos calcular la posición. Aquí esta ecuación no la hemos utilizado, que entonces sería igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que la velocidad inicial es 0. Entonces, este pedacito, 0 por cualquier tiempo me va a dar 0. Entonces se nos simplifica la ecuación. Entonces la posición va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, un medio de la aceleración que nos dio 166 kilómetros sobre hora al cuadrado por el tiempo. Pero ojo, aquí hay una cosa importante. Ahorita habíamos tomado solo punto 1, que nos tomó 6 minutos. Pero en este caso ya no es la distancia total recorrida. Entonces ya no son 6 minutos, sino que van a ser los 24 minutos. Convertamos 24 minutos a horas. 60 minutos son una hora. Entonces tendría 24 dividido 60, dejo el 0, pongo la coma, está 4 veces. 4 por 0, 0, 0, 0, 6 por 4, 24, 24, 0. O sea, aquí esto me daría 0.4 horas. Esto sale al cuadrado. Entonces 4 por 4, 16, ya dejo 2 décimas, me daría 0.16 por 166 dividido 2. Y eso me va a dar 13.28 kilómetros. Que esa sería la distancia total que recorrió el tren. Vamos para el problema 7. En una carrera cuyo recorrido es recto, una moto circula durante 30 segundos. Hasta alcanzar una velocidad de 162 kilómetros por hora. 162 kilómetros por hora. Si la aceleración sigue siendo la misma, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer los 200 metros que faltan para rebasar la meta? O sea, faltan 200 metros más para alcanzar la meta. ¿Y a qué velocidad lo hará?
Vamos a ver este tiempo. Entonces, aquí considera que el momento desde que comienza la carrera. Entonces, cuando comienza la carrera, ¿qué va a pasar? Pues, las motos están al principio todas quietas. Y solo cuando suena el pito, la señal, va a tomar velocidad. Entonces, su velocidad inicial es cero y obviamente la posición en el tiempo cero va a ser 0 metros. Luego entonces la moto va a aplicar una aceleración constante y la velocidad va a aumentar a 162 km por hora en 30 segundos. Claro, cuando a la salida todo el mundo quiere hacer acelerar y coger la máxima velocidad para coger la punta y coger el liderato. Entonces tenemos esa velocidad de 162 kilómetros por hora, vamos a pasar a metros por segundo, porque realmente pues, todo lo demás tenemos en segundos y en metros, entonces es mucho más fácil. 1 kilómetro y en metros, 1 hora, 3600 segundos. Mira que con todo este tallercito realmente van a quedar todavía mucho más duchos haciendo este tipo de conversiones. Entonces 132 por 10, 1620, dividido 36, esto me da 45 metros por segundo. Esa es la velocidad entonces en metros por segundo. Ya podemos calcular entonces qué aceleración está empleando, porque entonces decimos que aceleración ya vimos que es la velocidad final de la velocidad inicial, que ya vimos que era 0, dividido el tiempo, que para eso se gasta 30 segundos. 45 dividido 30, esto va a dar 1.5 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos entonces el valor de la aceleración. ¿Qué va a pasar? Que mientras alcanzó esa aceleración, obviamente la moto está avanzando. Entonces necesitamos saber cuánto avanza en este tramo que fue, digamos, en el que le metió pues toda la aceleración que le permite, pues, digamos, correr el liderazgo como tal. Entonces tendríamos, a ver si aquí nos da el espacio, vamos de acá, X igual sería entonces, bueno, la fórmula toda dice posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, para ser más específicos. Pero ya vimos entonces que cuando parte del origen, o sea que la posición inicial es 0. Su velocidad inicial también es 0. O sea, cuando la moto apenas va a comenzar, pues está quieta. Entonces aquí solo nos va a sumar en esta parte de la distancia el último término de la ecuación, que sería un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente. Sería un medio de la aceleración que vemos que es 1.5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Miremos que acá ha pasado 30 segundos. Entonces 30 segundos al cuadrado, 3 por 3, 9, 900. 900 por 1.5. Esto nos daría 15 por 9, 9 por 5, 45, llevo 4, 9 por 1, 9 y 4, 13. 900 tenía 2 ceros, pero aquí hay un decimal, cancelo un 0, 1350. Pero esto lo tengo que dividir por 2, o sea que nos daría 635. Esa es la distancia que se recorre en el primer tramo, pero todavía no hemos terminado. Porque entonces, ¿qué va a pasar? La moto, entonces nos dice que nos queda faltando 200 metros. Si ya llevamos 675, entonces nos faltan 200 más. O sea que la moto debe recorrer 875 metros. Esa es la distancia total.
Entonces podemos calcular el tiempo que se va a gastar para eso. Usando la misma ecuación anterior, nos vamos a devolver entonces en este caso, porque fíjense, x es igual a velocidad inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Igual, de todos modos, le hacemos la posición inicial y la velocidad inicial eran 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya puedo saber, bueno, si ya sé la distancia que me faltarán 200 metros más, yo ya me he gastado 30 segundos para llegar hasta 675 metros, pero necesito llegar a 875. Entonces acá lo que voy a esperar es el tiempo. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. La que está multiplicando pasa a dividir. Acá me queda el tiempo al cuadrado. Y lo que luego hago es que saco raíz cuadrada de ambos lados. Y esto me daría el tiempo como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendría raíz cuadrada 2 veces la distancia, que es 875 metros. Dividido la aceleración, ya vimos que era 1.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, hago 2 por 875, pues que va a dar 1100, 1750 más o menos. Igual esto es una calculadora, lo pueden chequear. Se divide por 1.5 y luego se saca la raíz y eso me va a dar 34.16. O sea que para recorrer los primeros 675 metros se gastó 30 segundos. Los últimos 200 metros los hizo en 4.16 segundos. De esa manera queda resuelto ese ejercicio. Bueno, falta una partecita más, qué fe. Porque también nos preguntaron, y aquí lo tengo anotado, la velocidad final. Ya sabemos el tiempo que se gastó, sabemos la distancia que recorrió, me falta la velocidad. Cuando pasa por la meta, porque ellos no frenan, la velocidad final no va a ser 0, porque si frena pierde la carrera. Ellos pasan borrados por la línea de meta. Entonces, tenemos que aplicar esta ecuacióncita. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos pues igual que la velocidad inicial sigue siendo 0. Yo solo tengo la aceleración, que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que ya sabemos que son 34.16 segundos. Entonces, eso me va a dar